Magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor Arturo Fabián Cabrera Peñarrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Señora doctora Patricia Elizabeth Guaycha Rivera, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Señores magistrados del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, señor doctor Ángel Eduardo Torres Maldonado, juez principal del Tribunal Contencioso Electoral. Señoras y señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctora Marta Elizabeth Maich Molina, doctor Jovián Valentín Sanquinés Salazar, doctor Vicente Miguel Sánchez Villanueva, señoras y señores funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y del Jurado Nacional de Elecciones, damas y caballeros que nos acompañan en la plataforma virtual, tengan ustedes muy buenos días. Estamos dando inicio a la segunda sesión de este primer encuentro binacional de justicia electoral. El día de ayer, en importantes participaciones de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones y del Tribunal Contencioso Electoral, se vertieron importantes conceptos. El magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, refirió que el Tribunal Contencioso Electoral, que participa en este importante certamen, es un gran aliado en los esfuerzos para afrontar la desinformación, así como para defender la autonomía de los organismos electorales y el sistema democrático en la región. También expresó que este encuentro binacional se cumple con la finalidad esencial de acercamiento de las entidades electorales de más alto nivel con el propósito de evaluar el desarrollo y control de los resultados electorales. Por su parte, el señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral, doctor Arturo Fabián Cabrera Peñarrera, manifestó que su institución y el Jurado Nacional de Elecciones tienen la responsabilidad de generar la tranquilidad suficiente para cumplir la difícil tarea de poner orden en el caos. Asimismo, resaltó que la actividad jurisdiccional en cualquier materia es difícil, pero en materia electoral es más complicada. En esta segunda sesión, señoras y señores, se tratará el tema del conversatorio Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, para lo cual contamos con la participación de la magíster Yoconda Silva Mozo, que tendrá a su cargo la moderación de la participación de ambos titulares de estos organismos electorales. La magíster Yoconda Silva Mozo es asesora de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, abogada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Ciencias Internacionales. Realizó un diplomado en procesos electorales por la OEA Flaxo Chile. Ha aprobado varios cursos en materia electoral referente a derechos humanos, políticas públicas de género y justicia electoral y procesos contenciosos electorales. Se ha desempeñado como directora nacional de fiscalización y control del gasto electoral en el Consejo Nacional Electoral, asesora del Tribunal Contencioso Electoral, vocal de la Junta Provincial Electoral de Carchi para las elecciones seccionales 2014, especialista electoral del Consejo Nacional Electoral, vocal de la Junta Provincial Electoral del Oro, vocal de la Junta Provincial Electoral de Pichincha para las elecciones de la Junta Parroquial de Ayora. Actualmente se desempeña como asesora de la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral. Invitamos entonces a la magíster Yoconda Silva Mozo para dar inicio entonces a este importante conversatorio. Con la venia de todos, buenos días. Me permito retirarme la mascarilla para tener claridad en la explicación de la metodología que el día de hoy vamos a emplear. Muy buenos días al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Perú, a los señores magistrados que conforman el Jurado Nacional de Elecciones, a los señores directores, funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, al señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral y sus magistrados que el día de hoy nos están acompañando en esta importante cita en la República del Perú, a los servidores de toda la institución en el Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, damas y caballeros presentes que nos acompañan a través de los diferentes medios como Facebook Live, por la plataforma Zoom y de otros niveles de comunicación.
El día de hoy vamos a desarrollar un importante conversatorio en el cual vamos a tener la intervención de dos ponentes importantes, que es el señor magistrado Jorge Luis Salas Larenas, de quien me permito desarrollar su hoja de vida. El magistrado es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, magíster en Derecho Civil por la misma universidad, egresado del doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España, y del doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el Perú. Obtuvo una mención honrosa en el Congreso Nacional de Embajadores de la Integridad 2019 por la Comisión del Alto Nivel Anticorrupción CAN y la Secretaría de Integridad Pública CIP. Es muy reconocido por los actos que promueven y defienden la integridad pública frente a la corrupción. Fue presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Academia de la Magistratura en el año 2018-2019, presidente de la Unidad del Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal del año 2018, integrante de la Sala Superior Antidrogas. Presidió también la Comisión de Magistrados para la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Arequipa. Obtuvo el primer premio a la transparencia judicial, compartido con otros jueces del Perú en el año 2007. Fue presidente de la Comisión Especial para el Mejoramiento de la Impartición de Justicia y presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2011. Miembro ordinario del Instituto de Ciencias Procesal Penal en el año 2007 al 2017. Profesor también de Derecho Procesal Penal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Profesor de pregrado y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de la Universidad de La Salle en Arequipa. Es profesor emérito de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y fue miembro del equipo de formadores del ETI penal, según el nuevo Código Procesal Penal. Actualmente se desempeña como juez titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Fue integrante de la Sala Penal Transitoria, es presidente de la Comisión Nacional de Implementación de Mejoras al Sistema Estadístico Judicial e Hitos del Poder Judicial, integrante de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial y representante titular del Poder Judicial ante el Comité Estadístico de la Criminalidad. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Procesal Penal y profesor de la Universidad de Lima en Derecho Penal, parte general. Es además autor de libros y diversos artículos en materia penal y procesal penal, así como ponente y conferencista en diversos certámenes académicos, tanto nacionales como internacionales. La metodología que vamos a emplear el día de hoy precisamente es la intervención del señor magistrado Jorge Luis Salas Larenas por un lapso de tiempo de 20 minutos. Posteriormente a ello, le daremos paso al segundo ponente, que es el señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Retomamos unas preguntas del público que esté presente acá, también de nuestros chats que vamos a recopilar de la plataforma Zoom, y empezaremos a darle justamente paso a todas estas preguntas que esperamos que sean cortas y precisas para poder enmarcarnos dentro del tiempo que tenemos establecido para esta conferencia. Les damos la bienvenida, muy buenos días a todos. Con su venia, señor presidente, magistrado Jorge Luis Salas Larenas, por favor, empezamos su intervención. Con la excusa de todos, para la mejor claridad de la exposición, nos despojamos de la protección del barbijo. Agradecer la presentación de doña Yoconda, a quien le han proporcionado un dato inexacto. Nunca he sido ministro y no está dentro de mis expectativas, aunque en otras realidades jurídicas y judiciales, el ministro equivale a la
al ejercicio de la Suprema Corte, de los jueces de la Corte Suprema. Bueno, en ese nivel sí, bueno, sí me encuentro, ¿no? Bueno, para ver el tema de la democracia interna de las organizaciones políticas, en el caso del Perú, es pertinente hacer presente y recordar a los nacionales y comunicarle a nuestros distinguidos visitantes, a quienes saludo, a todos con el mayor afecto, esperando que su estadía sea satisfactoria y para todos los efectos, que la Ley de Organizaciones Políticas, que es la 28.094, que ha sido modificada la última vez, el 31 de octubre del año del presente año, se ha pronunciado señalando que el Jurado Nacional de Elecciones tenía 30 días que han vencido ya para emitir los reglamentos a las normas emitidas por el Congreso. Y entonces hemos cumplido exactamente el día 29, hemos publicado nuestro reglamento sobre competencias, previa, desde luego, una difusión, una prepublicación con la finalidad de recoger la información que pudieran brindarnos los miembros de la sociedad civil, la colectividad en general, y los aportes y comentarios han sido muy importantes, muy enriquecedores, nos han escrito con sus criterios una agrupación política, instituciones como Transparencia, la Asociación Civil Transparencia, Manuela Ramos, Flora Tristán, la OMPE, y además el especialista electoral José Naupari. Estos criterios han sido tamizados como corresponde, ubicados donde es pertinente y analizados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente hemos dictado el reglamento respectivo. En materia de competencia, el Jurado Nacional de Elecciones para las internas, ¿no?, teniendo presente que deberíamos haber tenido primarias, pero estas no se van a poder realizar en esta oportunidad porque después de haber visto lo apretado del cronograma en el que la OMPE reclamaba por lo menos 90 días para su organización, que no teníamos a cabalidad, por lo menos 90 días, al término de este plazo que la OMPE reclamaba, le quedaban al Jurado Nacional de Elecciones solamente 9 días para resolver antes de irnos a las elecciones propiamente tales, lo que significa, a las internas, lo que significa la imposibilidad material de su realización. Quiero hacerles presente que tuvimos nosotros en las elecciones generales 2021 90 candidatos y candidatas para 3 fórmulas presidenciales de 24 partidos. Y sin embargo, atendimos 102 expedientes sobre controversias. 90 candidatos, 102 controversias internas, ¿no?, en las internas del 2021, 88 actas observadas, 12 impugnaciones contra lo resuelto por los órganos electorales centrales y 2 referidas a otros tipos de impugnaciones, ¿no? De modo que ese solo criterio nos puede hacer pensar qué podría suceder cuando tengo ahora ya el dato exacto que ayer por error o con un dato equivocado le di al señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral de la Hermana República del Ecuador. Señor presidente, vamos a tener, se espera, no menos de 500.000 candidatos, ¿no?, para las internas, 500.000 candidatos para las internas. Luego de las cuales esperamos que queden entre 120.000 y 130.000 candidatos ya propiamente para las elecciones, que irán a 25 regiones, porque son 25 las que tenemos en el país, ¿no? Tendremos 196 candidatos a alcaldes provinciales, 1.694 candidatos a alcaldes distritales. Por lo tanto, un total de 1.915 candidatos a esas autoridades, pero un total de 9.030 candidatos a regidores y 328 candidatos a consejeros. O sea, es una cifra importante
la que nos aguarda. Imaginemos nosotros qué hubiéramos hecho en 9 días para resolver las primarias, descontando a los regidores y a los consejeros. Imposible, imposible. Entonces, eso le dijimos al Congreso y por eso no vamos a tener primarias ahora, ¿no? Y anuncio que vamos a convocar en este mes unos actos académicos para ir preparando el sustrato suficiente, técnico, racional, para la realización de elecciones primarias como corresponde, porque son una legítima aspiración de la colectividad, no solo política, sino de toda la colectividad y desde luego del Jurado Nacional de Elecciones. La reforma política del sistema electoral, en cuanto compete al sistema electoral, debe pasar por la realización de elecciones primarias, pero esas tienen que ser razonables y lo serán en la medida en que tengamos información suficiente para ordenarlas. Ahora no las tendremos, vamos a convocar a asistir a estos actos académicos a los responsables de las entidades electorales que sí las realizan, ¿no? Y a sus críticos también, con la finalidad de podernos nutrir adecuadamente de la información que requerimos para que las que sean las primeras primarias en el Perú puedan superar aquellas vallas de quienes ya a su vez han tenido experiencia en su realización. Y respecto entonces a las internas, que son nuestra materia, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que, teniendo en cuenta las elecciones del 2021 y sus experiencias, ¿no?, tiene que ceñirse a lo razonable, ¿no? Y entonces decir, en principio, que la norma no impone un límite respecto a las materias que debe evaluar el Jurado Nacional de Elecciones al resolver controversias, ¿no? Pero ciertamente nosotros hemos colocado con puntualidad aquellas cuestiones que no vamos a resolver, porque no las podríamos tampoco resolver adecuadamente, no tendríamos el tiempo para atenderlas, ¿no? Para el proceso de las elecciones regionales y municipales 2022, el Congreso, que dejó abierta esta posibilidad, ¿no?, no la ha regimentado, y entonces ha sido el Jurado Nacional de Elecciones quien ha tomado la decisión que corresponde. Y el artículo 35 del reglamento que hemos aprobado sobre competencias dice que no corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones conocer impugnaciones referidas a candidaturas y afiliación con motivo de las elecciones internas. Eso no vamos a conocer. Conoceremos desde luego las controversias sobre sus determinaciones finales, si es que las hay, ¿no? Y necesitamos, por tanto, difundir adecuadamente esta materia a escala de los contendientes electorales. Sobre las partidas o fichas registrales de las organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales 2022. La ley 31.357 incorporó normas que permiten la inscripción o actualización de las fichas registrales. Por ejemplo, se incorpora en la 10ª y 11ª disposición transitoria que las organizaciones políticas que cuentan con cuadros directivos con mandatos vencidos están obligadas hasta el 31 de diciembre del presente año a efectuar elecciones internas para su renovación, y de no lograrlo, aquellos cuadros directivos se entenderán prorrogados, y que el registro de organizaciones políticas deberá posibilitar la modificación de la ficha de inscripción o del registro pertinente de tales organizaciones políticas, independientemente del estado en que ésta se encuentre. Bueno, estas modificaciones implican que el ROP tiene ahora unas facultades un tanto limitadas y se deben regular los vacíos porque no se ha previsto todo, ¿no? Y entonces el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha aprobado por unanimidad el reglamento para la elección interna de candidatos de los movimientos regionales que no registraron reglamento electoral para estas que se realizarán en el 2022. Y será aplicable para aquellos movimientos regionales que no logren adecuar sus reglamentos electorales con miras a sus elecciones internas, de modo de que hemos hecho un reglamento guía, una herramienta tipo, un reglamento que podrán utilizar
y finalmente también podrán las organizaciones regionales adecuar, si les parece, para suplir la deficiencia y facilitará que participen en las elecciones internas que están definidas para el 15 y 22 de mayo de 2022 a través de sus afiliados o delegados respectivamente. Es pertinente hacer presente que este reglamento tipo o esta herramienta guía está destinada a que las organizaciones que lo tengan que aplicar o que deseen aplicarla, lo puedan hacer con absoluta libertad, porque podrían también hacer sus propios reglamentos y presentarlos. No es una imposición del Jurado Nacional de Elecciones, sino es un acto de facilitación, es un acto de colaboración para que la democracia se asiente. De lo contrario, sin reglamento, no van a poderse inscribir, y al no poderse inscribir, no van a poder intervenir, y al no poder intervenir, van a haber circunscripciones electorales sin candidatos y, por supuesto, sin recambio político, vecinal o regional, que es lo que la Constitución y la democracia quiere. Por tanto, reitero, sin imponer, el Jurado Nacional de Elecciones ha puesto a disposición de la colectividad, de la participación política de la ciudadanía, este reglamento tipo o guía para facilitar, para cubrir ese vacío y facilitar la intervención en las elecciones del 2022, del 2022. Un problema también importante con el que nos hemos encontrado es el de la paridad horizontal y vertical, ¿no? Sobre todo la horizontal, porque la ley 31.357 ha puesto reglas, pero no ha evaluado algunos extremos, algunas condiciones particulares. No se ha dicho si nuestro ordenamiento legal está del todo acorde con aquellas, y la existencia de paridad de alternancia y paridad vertical y horizontal están del todo imbricadas. Bueno, entonces, la evaluación que hemos hecho nos ha permitido establecer en el artículo 35 del Reglamento de Competencias que el partido político debe dar cumplimiento al requisito de la paridad horizontal regional. Esto es, que del total de circunscripciones regionales a las que se presente, en las elecciones regionales y municipales 2022, la mitad de las fórmulas regionales debe estar encabezada por una mujer o por un hombre. Muy bien. El registro de candidatos para las elecciones internas no es la oportunidad para verificar el cumplimiento de la paridad horizontal, debido a que el partido político podría presentar más de una fórmula y lista de candidatos por circunscripción regional. No podríamos nosotros en ese momento determinar en qué condición se encuentra, si hay o no cumplimiento de la paridad horizontal para que haya hombre y mujer en las regiones a las que se presentó. Pero solo en el caso en el que el partido político presente fórmulas y listas únicas en todas las circunscripciones regionales, en ese caso sí podrá hacerse esta tamización. Pero una vez conocidos los resultados del cómputo de las elecciones internas, el partido político debe verificar que las fórmulas regionales que ganaron cumplan con el requisito a escala nacional. Solo entonces, ¿no? Y entonces se va a tener que producir dentro de las organizaciones partidarias un proceso de saneamiento paritario, pero saneamiento en el sentido de arreglo entre ellos, es decir, para poder establecer cuáles son aquellas en las que irá primero un varón y aquellas en las que irá primero una mujer para cumplir con la ley. ¿Cómo? Esto es un asunto interno, un asunto de su libertad política, de su libertad partidaria. Conocidos los resultados, hay que verificar, como se ha señalado, que las fórmulas regionales que ganaron cumplan el requisito a escala nacional, y será imprescindible que puedan optar por invertir el orden de los candidatos a gobernador y vicegobernador en su caso, y este reordenamiento tendrá la única finalidad de cumplir el requisito de la paridad horizontal regional
y debe aplicarse, de ser el caso, a aquellas listas que ganaron la elección interna con menos votos, de ser el caso, ¿no? Si en las elecciones regionales y municipales 2022 resulta aritméticamente imposible aplicar la paridad horizontal debido a que el partido político presenta candidaturas en un número impar de circunscripciones regionales, entonces se deberá presentar fórmulas encabezadas por mujeres y por hombres en cantidad tal que se diferencien solamente por una circunscripción. Bueno, en ese caso, en caso de incumplimiento, la inscripción no va a proceder. De modo que aquí hay una responsabilidad de las organizaciones políticas que se debe religiosamente cumplir. En cuanto a elección facultativa de accesitarios, también la ley 31.357, que reitera el término facultativo utilizado por anteriores leyes que el Congreso emitió para referirse a la potestad de las organizaciones políticas que en el desarrollo de sus elecciones internas pueden elegir a sus candidatos suplentes o accesitarios en la lista de consejeros regionales y regidores. Allí se establece que en aquellas elecciones, en las internas, se elige de manera obligatoria a los candidatos titulares y a los accesitarios obligatorios, que serán los consejeros regionales, ¿no? Pero también a los regidores, y guarda silencio respecto de si estos accesitarios facultativos también reemplazarían eventualmente las candidaturas de las fórmulas regionales, ¿no? Y de los alcaldes. Bueno, en esa condición no se ha tomado en cuenta que en la lista de los candidatos electos de las internas aprobada y publicada por la OMPE, hasta el momento en que se presentan formalmente para la inscripción de la lista de candidatos a los jurados electorales especiales, pueden ocurrir renuncias o otras contingencias, incluido el fallecimiento, u otros casos, ¿no?, que puedan impedir que el precandidato elegido deba ser reemplazado. Por ello, resulta imprescindible que el Jurado Nacional de Elecciones cubra esta deficiencia normativa, regulando reglamentariamente una o más modalidades sin modificar la facultad, ¿no?, y que para que los reemplazantes que hayan pasado por un proceso previo de elecciones internas puedan cubrir esos vacíos. El artículo 47 del Reglamento de Competencias que hemos aprobado en elecciones internas establece que las formas de reemplazo de candidatos en caso de renuncia, ausencia, negativa o imposibilidad para integrar las listas en las elecciones regionales y municipales 2022, ¿no?, en tales casos, se presenten de la siguiente manera el caso de reemplazo. A, con los candidatos accesitarios para eventual reemplazo. B, con los candidatos que integraron la lista que no resultó ganador en las elecciones internas en la misma circunscripción según el orden del cómputo. Y C, como la organización política considere pertinente dentro de la normatividad vigente, siempre y cuando los candidatos reemplazantes necesariamente provengan de elecciones internas. Los reemplazantes deben cumplir los requisitos que la ley exige para los candidatos según el cargo al cual se postula. Y lo que es más importante, si la organización política no adopta una medida de contingencia para estos efectos, si no cumple con reemplazar a quienes deba hacerlo, será responsable de su imposibilidad de presentar listas completas en las elecciones regionales y municipales 2022, que no serán, por tanto, inscritas. Entonces, aquí tenemos un marco de deberes institucionales que las organizaciones van a tener necesariamente que cumplir. Nosotros vamos, como Jurado Nacional de Elecciones, no solo a difundir, sino también a explicar con detalle. Vamos a través de la escuela, a realizar actos de difusión y de explicación suficiente para que los responsables de las organizaciones políticas tengan la claridad que requieren para no incurrir en vacíos, en tergiversaciones, y que no se vean a última instancia con el fantasma de la no inscripción. El jurado no quiere, por tanto, que
sus normas y sus decisiones permanezcan oscuras o no conocidas. Y las normas ya están publicadas, pero independientemente de la publicación que se ha hecho, van a ser objeto de los esclarecimientos debidos, porque en las elecciones de esta naturaleza tan importantes, que involucran a tal número de interesados en todos los lugares del país, en los más recónditos, inclusive puedan realizarse con la mayor claridad y transparencia posible. Muchas gracias. Agradecemos al señor magistrado Jorge Luis Salas Larenas por esta intervención en la cual ha hecho varias puntualizaciones sobre algunas temáticas, destacando la importancia del aporte del reglamento que ha expedido el Jurado Nacional de Elecciones en beneficio de las organizaciones políticas para justamente fortalecer la democracia y que estos vacíos ayude a su participación. Importante también tomar en consideración la cantidad de candidatos que terciarán en el próximo proceso electoral del año 2022, con lo cual la labor del jurado es de gran importancia, precisamente el fortalecimiento de la democracia, y para ello el jurado ha expedido estos reglamentos, estas normas que fortalecerán estos procesos. Muchas gracias, señor magistrado, por su intervención. Ahora le vamos a dar paso al segundo ponente, al doctor Arturo Cabrera Peñerrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Me permito hacerles la lectura de la hoja de vida del doctor Cabrera. Es abogado y doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Tiene más de 35 años de ejercicio profesional, en los cuales ha sido varias veces servidor electoral. Desde el año 2016 es juez principal del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador y desde el año 2019 es miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral. Se ha desempeñado como asesor en el Congreso Nacional por varios periodos. Fue director nacional de asesoría jurídica del Tribunal Supremo Electoral, asesor en la Asamblea Nacional Constituyente, director nacional jurídico del Consejo Nacional Electoral y director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, entre otros cargos que ha desempeñado. La importante temática que estamos desarrollando este día sobre democracia interna de las organizaciones políticas es la que vamos a analizar desde dos perspectivas, desde la legislación ecuatoriana y desde la legislación del Perú. Importante aporte para el fortalecimiento e intercambio de experiencias en este primer encuentro binacional de justicia electoral. Le damos la bienvenida al doctor Arturo Cabrera en su ponencia. Doctor Cabrera. Buenos días con todas y todos. Señor presidente del jurado, señora magistrada y señores magistrados de la Junta, compañeros jueces del Tribunal Contencioso Electoral, compañeros servidores electorales de los órganos de administración y justicia electoral de Perú y de Ecuador. Yo quiero pedir la paciencia para que se me descuente del tiempo asignado 30 segundos para decir algo que me alegra mucho, señor presidente. Los problemas sociales se solucionan a través del derecho con la intervención de las autoridades competentes y básicamente en la idea fundamental del respeto a las autoridades que adoptan decisiones legítimas. Los procesos de elecciones son tareas complejas que requieren procedimientos concatenados, secuenciales, preclusivos, cuya ejecución a veces requiere de precisión, pero que a la final los resultados solo persiguen la designación de los mejores y de quienes obtuvieron el favor popular. Para hacerlo,
la toma de decisiones no siempre es fácil, y el trabajo de los servidores electorales, de magistrados, de jueces, de consejeros electorales, es reivindicada en el tiempo. Yo quiero saludar los resultados de la visita del señor secretario general de la OEA al Perú el día de ayer y de la reunión que tuvo con usted. Porque esos reconocimientos, sumados a los que han hecho la UNIORE y varios de los organismos electorales de América, solo hacen reconocer que el trabajo electoral no es fácil, que depende de circunstancias del momento y de las posiciones ideológico-políticas de las naciones. Pero cuando los seres humanos enfrentamos con decisión, con tenacidad, con absoluta transparencia los retos que asumimos, los resultados siempre serán buenos. Le felicito, señor doctor Jorge Salas Arenas, a usted y a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Resulta tan complicado hacer elecciones que deben ser medibles los actos en determinadas situaciones similares como las que enfrentamos Ecuador y Perú, con las complejidades de las que estoy hablando. Y de eso quiero hablar, presidente. La Constitución del Ecuador reconoce como un eje transversal los derechos de participación. Y para hacerlo, también reconoce cualquier forma de organización, cualquiera. Pero nuestra base jurídica dice política en el Ecuador. Actividad proselitista en el Ecuador solo puede hacerse a través de organizaciones políticas. Es decir, candidaturas independientes no existen, aunque ciudadanos no afiliados pueden participar con el auspicio de una organización política. Y todo eso es lo que hay que intentar armonizar dentro de un proceso de elecciones internas. Pero claro, eso también responde a un proceso de ver cuántas organizaciones internas van a estar aptas para participar en determinado proceso electoral. Y a eso también hay que ponerle límites. No es que el ejercicio de los derechos políticos es incontrolable, no puede ser controlado y no puede ser limitado. La convención, los acuerdos, las constituciones y las leyes pretenden hacer eso, poner orden en el caos, porque si no, no podríamos avanzar. En el Ecuador, las organizaciones políticas tienen la condición de entidades públicas no estatales, es decir, una condición mixta, híbrida, que obliga a las organizaciones políticas a buscar un reconocimiento mediante actos administrativos de las autoridades estatales, pero se rigen por sus propios estatutos, y en los estatutos pueden poner las normas que cada organización bien tenga, aunque es la administración electoral las que pone una norma básica de qué debe contener el estatuto. El objetivo es que cada organización cumpla con los preceptos y los principios democráticos en el funcionamiento propio. Pero a esas organizaciones, en el Ecuador se les da la condición de ser los titulares de los derechos de la oposición política. Entonces, cuando se habla de elecciones internas en el Ecuador, necesariamente se le debe poner una temporalidad. En el Ecuador el proceso de elecciones internas se hace antes de la convocatoria de un proceso, dentro de la fase previa de lo electoral. Se aprueban planes operativos, calendarios de actualización del registro electoral, fecha límite de aprobación y registro de las organizaciones políticas que van a participar. Y como se tiene prevista y determinada ya en el calendario electoral la fecha de la convocatoria, ¿qué dice nuestra ley? Dice, a partir del día siguiente de la convocatoria se inicia la fase de inscripción de candidaturas. Esa fase tiene una temporalidad. Desde el último día de esa etapa de inscripción de candidaturas hay que retrotraer 60 días. Hay que contar regresivamente 60 días. Y los primeros 15 días de ese periodo corresponden a la elección interna de las organizaciones políticas. Es decir, en el Ecuador no queda a disposición ni a libre criterio de las organizaciones políticas cuándo hacerlo. Tienen 15 días
y ellos definen en cuáles de esos 15 días la forma como lo hacen. ¿Pero qué prevé la ley? La ley dice que esas elecciones internas son procesos privados que pueden ser abiertos, es decir, una organización política podría decir, vean, vamos a tener elecciones y vengan a votar cualquier persona. Tienen la posibilidad también de ser elecciones privadas cerradas, es decir, limitadas para sus militantes, en el caso de los partidos, y sus adherentes permanentes en el caso de los movimientos. Porque eso también hay que aclarar en el Ecuador. En el Ecuador se reconoce partidos políticos y movimientos. ¿Cuál es la diferencia básica? El ámbito de jurisdicción. Pero en el Ecuador también se impone que un movimiento político nacional que cumpla un determinado requisito de votos en una elección, en 2 procesos de elecciones seguidos, puede exigir el mismo nivel de cumplimiento de derechos y obligaciones de los partidos políticos. Pero eso es tema de otra discusión. Pero para medir las complejidades de las que les estoy hablando, ¿quiénes pueden ser candidatos? Pueden ser candidatos los afiliados y los adherentes, pero también cualquier persona que quiera y pueda conseguir el auspicio de una organización política. Pero en el Ecuador también se puede ser candidato del Partido Rojo siendo afiliado del Partido Amarillo. ¿Qué se requiere? Autorizaciones previas. Entonces debemos estar claros en que las organizaciones políticas no pueden improvisar. Necesariamente se debe establecer un procedimiento de selección que permita que esas elecciones internas de las organizaciones políticas sean el reflejo de las necesidades y proyecciones de la propia organización para enfrentar los retos que presenta la ley en su reconocimiento. La ley tiene otra particularidad en el Ecuador. Esos procedimientos de selección que pueden hacerse de manera presencial, de manera virtual, de manera híbrida, y que ya fueron probados en el proceso electoral de este año, atravesando etapas de pandemia, tienen un requisito que puede ser muy discutido, pero que está determinado en la ley y el tribunal, en unos fallos divididos, ha establecido por votos de mayoría que es absolutamente procedente. Candidato electo en un proceso de legitimación interna debe aceptar su candidatura de manera presencial ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Eso ha causado una gran polémica en el Ecuador, pero así están establecidas las reglas del juego. También es bueno destacar que si bien hasta ahora no hemos tenido, sí existe una potencialidad de conflicto de competencias en el tratamiento de las elecciones internas de las organizaciones políticas en el Ecuador. ¿Por qué? Porque todas las personas involucradas en ese proceso de elecciones tienen primero que agotar la vía interna de solución de conflictos prevista en su propio estatuto, y salvo que no tenga respuesta en un tiempo determinado o que los órganos que deben conocer ese reclamo no estén instalados, puede acudir directamente al Tribunal Contencioso Electoral. Según la ley, el trámite es agotada la vía interna, vamos al tribunal. Pero la ley también establece que es obligación y facultad del Consejo Nacional Electoral supervisar ese proceso. Y lo supervisa por lo general con la designación de delegados que asisten a esos procesos de democracia interna. Y si ese delegado en su informe evidencia que existieron transgresiones a los derechos de participación, puede recomendarle al Consejo que se disponga a la realización de un nuevo proceso. He ahí el foco de alerta en la posibilidad de que surja algún tipo de conflicto de competencias. Ahora bien, nuestra legislación en la línea de garantía de derechos establece la existencia de un medio de impugnación que se llama el recurso subjetivo contencioso electoral. Y a través de ese medio de impugnación se conocen lo que decía el doctor Torres en su conferencia ayer, que es todos los actos formal y materialmente electorales del Consejo Nacional Electoral son
posibles recurrirlos a través de ese medio. Cuando vienen resoluciones del Consejo Nacional Electoral, en la gran mayoría de los casos, lo resuelve el Pleno en una sola instancia. Solo hay 3 que tienen doble instancia en el tribunal, y una de esas dobles instancias es esta, la de la solución de los conflictos internos de las organizaciones políticas. Entonces, presidente, ¿por qué es bueno este intercambio de criterios y de experiencias? Porque cuando usted mencionó 500 organizaciones políticas, mejor dicho, 500,000 candidatos, a mí se me erizó la piel, porque en el próximo proceso electoral, en mis cálculos yo afirmo que van a haber más o menos 300 organizaciones políticas, pero 90,000 candidatos. Y con 90,000 candidatos en las condiciones que les estoy contando, en que primero tienen que las organizaciones políticas, con virtud de sus estatutos, verificar que no hayan inhabilidades, impedimentos, prohibiciones, y que sus candidatos tengan que cumplir los requisitos, aparte de todo eso que ya es conflictivo, tienen que garantizar que esos procesos de selección sean bien hechos. Y si no, el Consejo Nacional Electoral puede observarlos y repetirlos, y nosotros, si llega un medio de impugnación, podremos conocerlo hasta en 2 vías, hasta en 2 instancias. Entonces, si ustedes pueden imaginarse la línea de tiempo del calendario electoral ecuatoriano, en el que se tiene que resolver en esas circunstancias, el trabajo es muy complicado. Y si a eso le pongo yo 500,000 candidatos, está muy, muy complicado. Entonces, nosotros hemos recomendado varias veces que los tiempos de la administración electoral se articulen también con base a los tiempos indispensables de la justicia electoral. Todavía no lo logramos, porque estos procesos de elecciones internas, con todas estas incidencias que pueden pasarnos y que están previstas en la ley, nos llevan a la realidad de que los tiempos se traslapan. Entonces, una conflictividad interna de una organización grande que pretenda cubrir todas las expectativas de su propia organización y las exigencias de un proceso político de las dimensiones de elecciones seccionales en todo el país, puede acarrear que esos 15 primeros días contados en regresión, 60 días a partir del día siguiente a la convocatoria, sumados a 90 días que dura todo el proceso, no solo de registro y calificación de las candidaturas, sino con el límite del inicio de la campaña electoral, todo eso puede resultar insuficiente. En el Ecuador ya hemos tenido 2 procesos electorales en las que los actores políticos, los candidatos, no han podido disfrutar con plenitud de todo el tiempo previsto en el calendario para la campaña electoral. Porque como no se solucionan los problemas de su elección interna y culminadas las etapas, solo una orden judicial, una orden legítima de autoridad competente puede disponer que se reabra una etapa que ha precluido, y se soluciona el problema de la elección interna, todavía queda la fase de objeción e impugnación de las otras organizaciones políticas hacia la candidatura que presenta una cualquiera. Entonces, yo quiero regresar a las palabras iniciales, presidente. Solo entidades y órganos electorales consolidados, fuertes, con personal capacitado, de experiencia, que actúa en función del cumplimiento de los preceptos democráticos, de los principios que inspiran la misión institucional de cada Estado, puede enfrentar retos de esa naturaleza. Y la solución está precisamente en lo que usted dice, presidente, la información, el conocimiento,
Porque desde afuera de las esferas electorales es fácil creer que las elecciones se hacen en un día. Es fácil creer que el conteo de votos puede responder a una automatización. Y es fácil endilgar responsabilidades que no corresponden cuando los orígenes de las fallas pueden estar estableciéndose desde las propias organizaciones que proponen candidatos. Las organizaciones políticas deben asumir la responsabilidad que les corresponde en la democracia. Y esa responsabilidad pasa por la formación de líderes, por la capacitación de adherentes, de militantes, por el respeto a la ley, por el conocimiento de las normas legales y específicamente por la garantía que ellos tienen que ofrecer para que sus democracias internas tengan el respaldo de la propia gente, de la ley, de las instituciones y de las autoridades que adoptamos las resoluciones competentes. A eso hay que sumar que en los procesos de elecciones primarias en el Ecuador tiene que establecerse desde ahí, porque si estamos hablando de calificación de listas pluripersonales, tiene que desde ahí esclarecerse y fijarse las reglas de paridad, secuencialidad y alternabilidad y el cumplimiento de cuotas, que son 25% en el caso de candidaturas de jóvenes, y la obligatoriedad de encabezar listas al 50%. Es cierto que la etapa es gradual hasta el 2025, pero en el Ecuador se tiene que cumplir. Entonces, el régimen de elecciones internas de las organizaciones políticas en el Ecuador no puede ser visto de manera aislada, tiene que ser parte de la visión de una gran máquina electoral en la que cada uno de sus componentes tiene que funcionar de manera perfecta, coordinada y encenderse cuando tiene que iniciarse un proceso, siempre considerando que el mantener una posible falla en esa etapa va a incidir de manera negativa en el desarrollo de todo el proceso electoral. Ojalá podamos, con estos intercambios de experiencias y de conocimiento de la legislación, fortalecer mutuamente los procesos que vamos a enfrentar en el Ecuador en el año 2023 y me parece que ustedes en el próximo año que viene. Muchísimas gracias, presidente. Agradecemos la participación del doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador. Como hemos visto en este conversatorio de democracia interna de las organizaciones políticas, es un reto para los organismos electorales el mantenerse fortalecidos en cuanto a sus conocimientos, tener servidores electorales preparados que nos permitan enfrentar estos retos. Hablamos de que en el Perú tendríamos aproximadamente 500,000 candidatos, en el Ecuador 90,000 candidatos. Esto nos enseña a que siempre los servidores electorales debemos mantenernos totalmente formados todo el tiempo, ¿sí? Hablábamos de que en el Ecuador, el señor ponente, el presidente Cabrera, hablaba de varias temáticas en cuanto a cómo funciona la legislación en el Ecuador. Los procedimientos de selección, cómo lo realizan las organizaciones políticas, la ley, cómo está conformada respecto de la aceptación de las candidaturas, que es un tema polémico también el hecho de la aceptación personal, presencial de los candidatos, los procedimientos en el Tribunal Contencioso Electoral, cómo funcionan, ¿sí? La importancia que tiene el Consejo Nacional Electoral en el Ecuador de hacer presencia con sus observadores durante los procesos de democracia interna para verificar que todo se cumpla conforme a derecho y la potestad que tienen de que en caso de que evidencien de que no se cumplieron con las normas, se pueda volver a realizar una elección. El recurso subjetivo contencioso electoral, que es uno de los recursos, un medio de impugnación de doble instancia en el tribunal, para poder interponer cuando no ha sido aceptado un procedimiento de democracia interna. Los temas de paridad, secuencialidad, la importancia de las organizaciones políticas de someterse a las normas, mantenerse informados, capacitados totalmente a sus organizaciones, formar a sus líderes,
Es una obligación que las organizaciones tienen para fortalecer los procesos democráticos de nuestros países. Estas importantes intervenciones de cada uno de los señores magistrados nos han dado la luz para que podamos aperturar la ronda de preguntas y respuestas que podamos sacar de este conversatorio. Estamos a la disposición para que nuestros ponentes puedan atender sus inquietudes. No sé si desde acá, desde la sala, nos permitimos, por favor, darle la palabra. Buenos días, muchas gracias por el uso de la palabra. Igualmente agradecer a los señores ponentes. Ha sido muy ilustrativo, particularmente he quedado maravillado de escuchar ambas intervenciones y poder incluso establecer semejanzas y algunos puntos de diferencia. Lo que me ha llamado la atención de la participación del presidente del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, ha iniciado su ponencia resaltando que las reglas electorales, las normas electorales, establecen límites legítimos a los candidatos, porque no es aceptable, no es algo incontrolable, no es ilimitado el ejercicio de participación política, el derecho de participación política, y debe ser sometido, usando algún término similar tal vez, a reglas de juego que deben cumplir, de acuerdo con los convenios internacionales y lo que establece la Constitución, lo que me permite inferir, si es que así lo he entendido correctamente, que sí se deben sujetar a determinadas reglas que establecen las normas y que incluso las normas que surgen para el tema de paridad y alternancia también deben ser entendidas como ciertos límites que deben cumplir las agrupaciones políticas al momento de presentar candidaturas. Entonces, podríamos decir que estos límites se van dando con el tiempo, pueden ser extensivos a estas reglas de juego, a las reglas de paridad, alternancia, a las cuotas que establece la norma, pueden ser entendidas como límites, como reglas de juego legítimamente establecidas, impuestas a las agrupaciones políticas. Otro tema que también quisiera que usted me pueda dar mayores luces es en torno al desarrollo de las elecciones internas. Ha señalado que es un proceso privado. Entiendo entonces que no participa ningún ente electoral en su organización, en su desarrollo, salvo en la supervisión que lo hace el Consejo Nacional Electoral. Y dependiendo del informe, favorable o no, puede llevarse a cabo una nueva elección si es que se acoge esa sugerencia. Entonces ahí sí tenemos un punto en diferencia con nuestro caso, porque nosotros sí, por mandato de la ley, los organismos del sistema electoral intervienen en la organización de las elecciones internas. Y de ahí también se entiende que el jurado propiamente conozca las controversias de tipo jurisdiccional. Allí me ha surgido una duda, probablemente no he captado correctamente la idea. Cuando se habla del recurso subjetivo contencioso electoral. Gracias, que ayer también ha sido mencionado y sí capté la idea, este recurso se interpone contra lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral, si es que he entendido bien, cuando hablamos de elección interna. Es decir, que cuando llega al Consejo Nacional Electoral, por parte de la agrupación política, ya pasó la doble instancia dentro de la agrupación política, ¿correcto? El Consejo Nacional Electoral sería ahí la tercera instancia y el Tribunal del Contencioso Electoral la cuarta, ¿o cómo funciona? ¿O es que la agrupación política emite una decisión sin doble instancia? A ver, esa sería mi intervención. Gracias. Sobre la primera duda, el ordenamiento jurídico ecuatoriano garantiza los derechos de participación de manera amplia y extensiva, pero también reconoce que en ese ejercicio de derechos existen limitaciones que deben permitir el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de todos. En niveles electorales existen inhabilidades, prohibiciones
requisitos, me falta una, pero ya me voy a acordar. Requisitos en cuanto a edad, jurisdicción, residencia. En el Ecuador, desde la reforma del año 2020, no solo necesitas haber nacido en un territorio para ejercer tu derecho, sino que también podrías ejercer el derecho de ser candidato si vives un determinado tiempo o hayas vivido un determinado tiempo en esa jurisdicción que no es la de tu nacimiento. Pero la ley en la reforma introdujo una adicional, que es que tu domicilio electoral sea en esa jurisdicción. Es decir, tú no puedes ser candidato, con excepción de aquellas dignidades de carácter nacional, pero en las próximas elecciones que se vienen en el Ecuador todas son seccionales. Tú no puedes ser candidato a concejal de un cantón habiendo nacido en otro y votado en otro. Ya no puedes. O sea, no puedes decir yo viví en un cantón 2 años, 5 años por trabajo, lo que quiera, que era el requisito anterior, y quiero ser candidato en ese cantón cuando no votaste ya en ese cantón. Esas son varias de las limitaciones que pueden haber al ejercicio de los derechos de participación. En cuanto a la segunda, el recurso subjetivo contencioso electoral es un medio de impugnación previsto y que se aplica en un gran número de casos a las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que sean formal y materialmente electorales. Ese recurso también es aplicable para 3 cosas más que tienen doble instancia. Entonces tenemos para el recurso 15 posibilidades de causales. Dentro de esas 15 hay 3 que tienen doble instancia. El proceso de resolución de la conflictividad interna de las organizaciones políticas, el juzgamiento del gasto electoral y una causal que es amplia, indefinida y que puede abarcar cualquier cosa. Textualmente, no con exactitud, dice, se puede interponer el recurso subjetivo contencioso electoral de cualquier otra resolución del Consejo Nacional Electoral. O sea, ahí entra cualquier cosa. Eso tiene doble instancia. Entonces, en este tema específico de las organizaciones políticas, el único requisito previo para acudir al Tribunal Contencioso Electoral es que se hayan agotado las instancias internas previstas en el Estatuto. Cada organización política puede tener, un tribunal electoral propio, que tenga 1 o 2 instancias frente a la directiva provincial o a la directiva nacional, y si en el evento esas instancias no estuvieran conformadas o no le responden, puede dirigir su reclamo directamente al Tribunal Contencioso Electoral. En términos de la ley, ahí no interviene el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo existe la posibilidad del conflicto de competencias que hablo? Cuando también existe una previsión legal que establece que el Consejo puede remitir un informe de la visión de la participación de uno de sus delegados en ese proceso de elecciones internas que haya evidenciado violaciones a la ley o a los derechos de participación. Y a través de ese informe, el Consejo Nacional Electoral puede disponer la realización de un nuevo proceso de elecciones internas. Como eso se hace mediante resolución, esa resolución puede ser impugnada donde nosotros. No hemos tenido mayores problemas, pero podría haberlos. No sé si hasta ahí quedamos claros. Ángel. Doctor Torres. Ha pedido la palabra el magistrado doctor Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Muchas gracias. Adelante, doctor. Respecto a la primera inquietud de Luis, ¿verdad? Luis Alberto, en cuanto a los límites, lo primero que quisiera comentar es que, primero, como sabemos, el ejercicio de los derechos son generalmente relativos.
¿no es cierto? Es decir, son susceptibles de restricción, siempre eso sí, a través del ordenamiento jurídico. Segundo, como sostiene Ferrajoli, en el constitucionalismo contemporáneo, digámoslo así, las constituciones son límites y vínculos al obrar público. En eso coincido personalmente. Límites cuando la Constitución tiene la posibilidad de limitar el ejercicio de la potestad pública, y vínculos cuando las entidades están obligadas a realizar actividades para la realización efectiva de los derechos. Yo diría que en ese marco, en efecto, los derechos políticos pueden ser limitados, claro, dentro del marco de lo que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece y dentro de lo que las constituciones nuestras también así lo determinan, ¿verdad? Entonces, se pueden establecer ciertos límites al ejercicio, claro, y para eso están los requisitos para ser candidatos. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral ha señalado uno de ellos de reciente incorporación, en cuanto tiene que ver con la precisión de haber nacido o haber vivido al menos 2 años antes de la postulación en una cierta circunscripción, con el propósito de verificar que en efecto ha vivido en esa circunscripción. Entonces se incorporó la obligatoriedad de haber sufragado en el proceso electoral anterior en esa circunscripción. ¿Por qué? Por ejemplo, el actual alcalde de Quito fue candidato a concejal en el sur de Quito, aunque él vive en la circunscripción norte de Quito. Con esta previsión normativa no habría podido ser candidato en el sur, sino en el norte de Quito. Y en eso ha ocurrido en muchas provincias o circunscripciones electorales, en efecto, esas formas de alguna manera de representar a una circunscripción en la que no vive de manera efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido quería comentar que en efecto existe la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos, por supuesto que sí, en el marco de los principios convencionales y constitucionales desarrollados a través de la ley. Solamente quería complementar en ese sentido nada más. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Ángel Torres. El doctor Milton Paredes, director de Investigación Contencioso Electoral del Ecuador, ha pedido la palabra. Doctor Paredes. Sí, muchísimas gracias, doctor Salas. Una pregunta y principalmente, bueno, 2 preguntas. Una que para analizar el tema de la apuesta respecto al proceso de democracia interna y otra respecto al procedimiento, más bien un tema de aclaración. Primero, saludar de que el Perú asume este reto de un ejercicio de democratización a lo interno de las organizaciones políticas, entendiendo de que una de las crisis que ha sufrido Latinoamérica respecto a la participación política es justamente esa desconexión entre las organizaciones políticas y las necesidades reales de la ciudadanía. Pues lógicamente el rol que juegan las organizaciones políticas deben ser ese puente entre las necesidades de la ciudadanía y el poder público como tal. Y uno de los grandes problemas que sufrimos a través del sistema de partidos en todos los países de Latinoamérica es justamente esa visión de desconexión, entender de que las organizaciones políticas generan determinados proyectos sin necesariamente aterrizar en sus bases y peor aún abrir la posibilidad de escuchar al resto de ciudadanos respecto a lo que efectivamente busca la ciudadanía. En esa línea, la democratización de las organizaciones políticas es ese medio de conexión y finalmente ese medio por el cual también estamos no solamente seleccionando determinadas políticas, sino también determinados líderes que encaminen esos proyectos políticos. Bajo esa línea, ¿cuáles son los mecanismos que la ley está preveyendo para que se hagan viables estos procesos de democracia interna? En el Ecuador tenemos textualmente en la ley establecidos 3 mecanismos. Procesos abiertos, es decir, que convocamos a toda la ciudadanía con o sin relación hacia las organizaciones políticas para que puedan participar en estos procesos internos. Procesos cerrados, en donde únicamente se hace una convocatoria a los militantes o a los adherentes que forman parte dentro de estos
dentro de las organizaciones políticas para que puedan participar en estos procesos internos, o a través de asambleas o convencionales, es decir, seleccionamos a representantes de cada una de las organizaciones a nivel interno, y son estos representantes los que efectivamente deciden dentro de la organización. Eso como un elemento que quisiera ver cómo se configura acá, primer elemento. Y el segundo elemento, algo que me llamó mucho la atención, lo que decía el doctor Sánchez, respecto al rol que juega la organización electoral. En el Ecuador el rol es de meramente observador en una primera instancia, y lógicamente si es que supera el tema o se genera un conflicto, inmediatamente se activa el Tribunal Contencioso Electoral previa a las denuncias correspondientes. O en su caso incluso de apoyo técnico, es decir, necesitan apoyo logístico, urnas y ese tipo de situaciones, también apoya la administración electoral, pero no es un ejercicio de organización directa. Acá es una intervención directa del órgano electoral. Únicamente esos dos elementos, doctor. Doctor Salas. Muchas gracias. Agradezco las preguntas tan puntuales, tan interesantes. Por lo que veo en el proceso electoral ecuatoriano, se ha abordado la posibilidad de la intervención colectiva, ciudadana, en la democracia interna a través de las elecciones de los candidatos. Nosotros también tendríamos que haber abordado esa opción, pero a través de las elecciones primarias, ¿no? Porque las internas ya no son con la participación colectiva, ¿no? Abierta. Hay dos opciones entonces para las internas. Una es la de sus militantes, ¿no? Pero en cuyas listas también pueden participar personas que no son militantes, y también personas que pertenecen a otras organizaciones políticas, pero que están autorizadas por aquellas a las que pertenecen para poder intervenir siempre que la organización política no esté, además, contendiendo electoralmente en la zona donde va, en el distrito electoral donde va a participar el candidato, ¿no? Y además las elecciones por delegados, que entiendo que es un símil a lo que ustedes señalan como asambleas. Nuestro gran reto, ¿cuál es? El reto de la transformación política electoral. Que se instauren las elecciones primarias, que se permita libremente a los militantes de las organizaciones políticas postularse directamente para su elección interna propia, ¿no? Y con la intervención además de toda la colectividad. Ese primer paso tan importante nos presentó un quebradero de entendimiento al momento de decir cómo va a intervenir cualquier persona de un partido político dentro de su partido político, que está muy bien. Va a tener un personero, en principio, un personero legal, un personero técnico. ¿Cuál es el número de candidatos que puede tener una organización política para postular, por decir, a una elección presidencial? Si son 10 las organizaciones políticas, o 14 o 18 como han sido en el Perú, ¿no? ¿Cuántos militantes por cada organización política podrán participar al interior? ¿Puede limitarse ese número? Y si no puede limitarse ese número, podrá tener, voy a hablar un ejercicio totalmente teórico, ¿no? Un ejercicio, además que puede resultar absurdo, ¿no? Puede tener una organización 5.000 postulantes a la presidencia de la República por su organización política. En teoría sí, ¿Y eso cómo lo vamos a tamizar, cómo lo vamos a trabajar? Entonces, es una cosa sobre la cual no existían para nosotros límites, y hubiera sido una aventura abrir esa posibilidad, ¿no? Sin saber exactamente qué cosa es lo que nos podría suceder, porque los riesgos deben ser básicamente controlados. El riesgo deja de tener toda la dimensión de catástrofe cuando se empieza a controlar. Y nosotros, que no teníamos experiencia en esa materia, podíamos haber echado a andar un aparato que luego podía eclosionar con la fractura del jurado y el incumplimiento de su deber,
porque nosotros tenemos una fecha constitucional para el recambio de autoridades, que es el 28 de julio del año que corresponde, ¿no? Cada 5 años. Y eso se ha hecho, a pesar de los obstáculos que han habido, de los ejercicios irregulares que se hicieron con la finalidad de obstruir y de impedir, se ha logrado superar y eso se ha hecho. Y para el recambio de las autoridades seccionales, según el lenguaje electoral ecuatoriano, ¿no? Subnacionales según otros lenguajes, y regionales y municipales según el nuestro, que es exactamente, creo, equivalente, ¿no? También tenemos fecha, el 1 de enero del 4.º año después de la elección anterior. Entonces, al 1 de enero tenemos que tener presidente o gobernador regional y vicegobernador regional y consejo regional, ¿no? Y tenemos que tener alcalde provincial, alcalde distrital y regidores provinciales y distritales para el recambio. De lo contrario, la democracia, ya sea local, en lo provincial, en lo distrital o regional, va a sufrir un detrimento. Tendría que existir una cosa, un asunto, una circunstancia catastrófica, impeditiva a grado superlativo que impidiera, que evitara que ese recambio ordenado se realizara. Y por eso es que estamos trabajando desde hace tiempo, como decía el doctor Cabrera, ¿no? La gente supone equivocadamente que la elección se concreta al día mismo de la participación del voto y que luego se acaba, se cuenta y se acabó. Eso no es así antes, no es así durante, ni es así después. Bueno, el tema del proceso electoral, propiamente el ejercicio electoral, lo desarrolla con toda su logística, con todos sus pormenores, la OMPE. La OMPE. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no interviene ni en seleccionar locales, ni en la designación de los miembros de mesa, que se hace por sorteo. Los miembros de mesa, dicho sea de paso, en el Perú, son el primer escalón de la justicia electoral que no está reconocida, pero que de hecho ejerce su potestad. La potestad de definir la validez del voto en ese momento, en la mesa, ¿no? Y por lo tanto los personeros de los partidos políticos tienen que hacer valer sus objeciones en la mesa, lo dice la ley. Y para eso los partidos políticos y las organizaciones políticas deben tener sus personeros. Es su deber, el deber de cuidar el voto y la limpieza del proceso electoral es tener un personero para el efecto respectivo. Y si hay dificultad para el ejercicio del personero, bueno, está la fiscalización del propio Jurado Nacional, que sí fiscaliza las mesas, ¿no? Pero las fiscaliza, no las dirige, no las organiza, las fiscaliza. Es que está mirando que estén los miembros de mesa, que estén los aditamentos para realizar la elección, y si no están, a la OMPE. Señores, falta aquí el ánfora, no tenemos acá la tinta, está faltando el padrón. El padrón, ¿cómo no va a estar el padrón? Por favor, ¿dónde está? Etcétera, ¿no? Pero nada más. Y cuando nos hemos desplazado en las elecciones generales, los miembros del Pleno, a distintos lugares, no ha sido para vigilar ni supervigilar, solo hemos ido a mirar. Cuando a mí me han preguntado, ¿usted ha venido a vigilar las elecciones en Arequipa? Porque me tocó curiosamente ir a mi propia ciudad de origen, ¿no? Así fue designación del Pleno. Y entonces, no, yo he venido a mirar, sí, a mirar cómo se está desarrollando, a mirar, a ver, porque yo no tengo potestad de disponer en ese momento o de ordenar sobre un asunto que probablemente podría conocer luego como autoridad electoral, ¿no? Tendría que mantener la distancia, y así han ido los otros miembros del Pleno a distintas jurisdicciones electorales, ¿no? Nosotros no intervenimos en ese sentido. Pero ciertamente la fiscalización da cuenta, levanta actas y dice, señor, en tal mesa se produjo tal problema, y si tiene la trascendencia tal que podría generar una nulidad de la mesa, eso lo va a ver el jurado electoral especial, que sí funciona, al cual van las observaciones de las actas, las impugnaciones en primera instancia. De modo que, en nuestro caso, nuestra democracia interna ciertamente está un poco limitada, ¿no?
porque no hay participación colectiva de la ciudadanía que podría darle fortaleza al candidato, que es lo que realmente se quiere. Hacia eso tenemos que llegar. Y por eso es que he anunciado que vamos nosotros a realizar una campaña primero de averiguación suficiente de la información que necesitamos, para que es nuevo para nosotros, absolutamente nuevo para nosotros. Les preguntaremos de modo específico a ustedes cómo hacen con el tema de la participación ciudadana para estas elecciones de particulares internas, para ver cómo es que antes de ir a la elección general ya tienen una información sólida de cómo podría ser, por ejemplo, supongo que será para las cabezas de las listas nada más, ¿no? Eso nosotros nunca lo hemos tenido y esto no se ha previsto tampoco para estas elecciones y tendría que estar previsto legalmente, no reglamentariamente, porque nosotros no tenemos facultad para modificar la ley, ¿no? Pero es interesante saber que esto ocurre ya en el contexto ecuatoriano. En cuanto a señalar que existen limitaciones, cosa que atendió muy bien, que refirió muy bien el doctor Arturo Cabrera. Efectivamente, también en el Perú hay límites, obviamente, tiene que haberlos, porque no puede postularse quien no cuenta con el requisito de la residencia, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, ¿no? Y esto no sé cómo ocurrirá en el Ecuador, pero ha traído algunos problemas, no precisamente con la postulación directa, sino, aunque en alguna medida, pero sobre todo luego con las objeciones que se hacen a los que ya asumieron la alcaldía, porque se señala que no viven en el lugar para el cual, no domicilian en el lugar en el cual obtuvieron la representación municipal, la alcaldía, ¿no? Y nosotros, supongo que en el Ecuador ocurrirá también, tenemos la opción de los domicilios múltiples, ¿no? Y entonces aquí es el fenómeno, cómo, hasta dónde llega el domicilio múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es que el alcalde en Lima, que está dividida en varias zonas, ¿no? Si no vive ya en tal distrito, cómo es que alcalde, si su domicilio, vendió su casa, ya no tiene domicilio múltiple, dónde trabaja, etcétera, ¿no? Ese es un problema que ciertamente no es menor. Ciertamente no es menor. Y más aún ahora que es posible que el que fue alcalde de una circunscripción ahora pueda postular a otro cargo en otra circunscripción, acreditando la condición de vivir también en ese lugar, por el domicilio múltiple precisamente, ¿no? Entonces, porque acá la reelección está proscrita, no sé cómo será en el Ecuador, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que compartir nuestros criterios, porque eso nos va a ayudar a enriquecer nuestra admisión de los temas. Y vamos a trabajar intensamente en los próximos meses, ¿no? Para recabar esas informaciones que requerimos puntualmente y proponer, por la capacidad que tiene el Jurado Nacional de Elecciones de postular leyes, por la iniciativa legislativa que tiene en materia electoral, para postular las modificaciones que sean prudentes y oportunas. Para las elecciones primarias teníamos, no recuerdo si 3 o 4 normas, 3 o 4 normas, punto. Y el resto teníamos que hacerlo reglamentariamente, nosotros no podemos dictar ley. Entonces, necesitamos por eso hacer una propuesta racional, El principio es excelente, la idea es buenísima, que el pueblo intervenga en la determinación de los candidatos, sobre todo las cabezas de los gobernadores regionales, de los presidentes, candidatos a la presidencia, futuros gobernadores, candidatos a la presidencia, incluso antes de la elección general. Me parece genial, para que se elija a aquellos que tienen realmente respaldo popular. Termino con esto, una estadística realizada por un notable estudioso en el país sobre el fenómeno de las elecciones, señala que quienes optaron por la elección de candidatos en el periodo pasado, en un caso se presentó a la mesa de sufragio de sus internas el 0,4% de sus partidarios y presentó candidato con el 0,4%.
otros el 1,2%, por ejemplo, el 3,5%, con candidato a la presidencia de la República. Entonces, eso nos da una idea, ¿no?, del respaldo, de la ausencia de respaldo y de la debilidad de la democracia. Entonces, no voy a dar el nombre de la organización política, bueno, viene al caso, ¿no?, pero lo que necesitamos nosotros, como ciudadanos, como personas que viven en el país, es que los candidatos que los partidos presentan estén sólidamente respaldados para que cumplan además el ideario político que proponen, para que no aventuren una elección y finalmente obtengan probablemente un resultado que después, quién sabe si lo cumplirán, ¿no? Perdón la extensión, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Salas. Le vamos a dar paso con una pregunta al señor magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Por favor, si me ayudan con el micrófono, para que ya le vamos a ayudar. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, una preocupación, doctor Cabrera, justamente partiendo de la conversación que teníamos ayer en el almuerzo y que me quedó alguna duda. Hay algo que es coherente entre Ecuador y Perú, es el cronograma de elecciones, ¿no? Hay un cronograma que se aprueba y el cual tenemos que seguir. En el Perú, por ejemplo, en las elecciones generales, y esto es así, se designa jurados especiales, electorales especiales, ¿no? En este periodo pasado de elecciones hemos tenido 60 jurados especiales, ¿no?, que están distribuidos a nivel nacional. Esto, muchos de los recursos que presentan es una primera instancia. Nuestra Constitución señala que el Jurado Nacional de Elecciones, o el Pleno, sus decisiones son última instancia, ya no hay otra instancia superior. Pero no todos los recursos llegan a esta instancia, ¿no? Algunos se quedan, por distintas razones, se quedan en esta primera instancia, digamos, ¿no? En el periodo que hemos tenido de elecciones pasadas, se venía pues N cantidad de recursos posibles que llegarían al Jurado Nacional de Elecciones. Y para eso, hablando del límite justamente, el jurado en el Perú al menos tenemos un límite de tiempo para que los abogados hagan sus exposiciones, su defensa en cada caso. Y nosotros lo tenemos establecido, está establecido técnicamente, digamos, hay un tiempo que los abogados intervienen, ¿no?, y pasan todas las causas, ¿no?, que están agendadas, y luego ya tomamos la decisión final. Ayer cuando conversamos, doctor, ahí había, ¿no?, una inquietud que se establecía en el tiempo que se le puede establecer a los abogados para que hagan su exposición. No, acá tenemos otros 5 minutos, por ejemplo, le damos para que ellos expongan. Inclusive hay algunas causas que dicen, queremos 3 abogados, queremos exponer, pero dentro de ese plazo ellos pueden manejar su tiempo. En Ecuador, digamos, situación legal de defensa, ¿tiene una base legal y en qué tiempo usted lo establece para que hagan uso de esta defensa? Eso en concreto, porque en el Perú tenemos esto que estamos explicando, presidente. Gracias, magistrado. El doctor Arturo Cabrera va a responder la pregunta realizada por el magistrado, miembro del Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Magistrado. Primero hay que aclarar que en el Ecuador el recurso subjetivo contencioso electoral se resuelve en mérito de los autos. Si bien los jueces tenemos una potestad legal para incluir y solicitar pruebas, si creemos que es documentación insuficiente la que se nos remitió.
Que yo recuerde, este pleno del tribunal no ha concedido audiencia de estrados en ningún caso del recurso subjetivo contencioso electoral. Eso se resuelve en 12 de las causales, en una sola instancia por el pleno del tribunal, y en las 3 que les he manifestado, que son problemas internos de las organizaciones políticas, el juzgamiento del gasto y esa causal absolutamente abierta de cualquier resolución del Consejo, se resuelve en 2 instancias. Lo que sí se resuelve con audiencia pública, oral, de prueba y alegatos son las infracciones electorales. En el diseño de la audiencia, la participación de los abogados tiene 2 tiempos. En el trámite se tiene anuncio previo de la prueba, se tiene las citaciones, se tiene las notificaciones, el señalamiento de la audiencia, y en la audiencia ya instalada, los abogados intervienen 2 veces, uno para la práctica y presentación de la prueba, que es la inicial, y la segunda para la presentación del alegato. En el tribunal depende del juez que dirija la sesión sobre la imposición del tiempo. Tenemos compañeros jueces que les han dado 20 minutos, media hora. Tanto el doctor Torres como yo no ponemos límites de tiempo en las intervenciones y realmente pueden intervenir con la comedida solicitud de que se concentren en la presentación de su teoría del caso y de la formulación del alegato el tiempo que quieran. Nosotros no restringimos esa posibilidad. Es más, el doctor tiene el récord de audiencias largas. Gracias, doctor Cabrera. Tenemos también una pregunta desde nuestro público. Un participante, el señor Jesús Poli García, nos ha hecho la siguiente pregunta para el doctor magistrado Salas. ¿La paridad debería ser estatutaria en todos los partidos políticos? Señor magistrado Salas, si nos permite, por favor, responder a nuestro participante. La paridad debería serlo, y en todas las instituciones. Lo que pasa es que no lo es porque no hemos vivido en una realidad paritaria. Estamos construyendo realmente la paridad. Felicito a la decisión en ejecución de la realidad jurídica ecuatoriana, que se han fijado un lapso para establecerla de modo definitivo. Van evolucionando, ¿sí? Nosotros vamos a asumirla así, ya, por lo menos para las elecciones que vienen, de golpe. Pero no se expresa solamente en la vida política, la paridad se expresa en la vida administrativa, en el quehacer cotidiano, ¿no? Forma parte de la entrega, porque no es devolución, porque no se tuvo, de la entrega del poder que le ha sido permanente e históricamente reducido a la mujer por la actitud histórica también y la conducta histórica de la influencia del patriarcalismo, ¿no? Así que yo la pregunta la respondo afirmativamente. Debe ser no solamente una paridad para que la impone un reglamento, que lo dice la ley, debe ser estatutaria, debe serlo. Pero aún no tenemos la fuerza normativa suficiente para imponerla estatutariamente. Por lo menos debería serlo en el momento de la inscripción de las listas. Esa es mi respuesta y muchas gracias. Gracias, doctor Salas. El doctor Ángel Torres quiere hacernos finalmente una última pregunta, con la cual ya vamos cerrando este conversatorio. No voy a preguntar, sino más bien voy a comentar un poco sobre la paridad. En el caso ecuatoriano, el artículo 116 de la Constitución dispone que el sistema electoral, además de observar la proporcionalidad, también obliga a incorporar el principio de la paridad de género entre hombres y mujeres.
Por tanto, es un mandato constitucional que está desarrollado a su vez en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y en varios otros textos normativos. Además, tiene que ser secuencial, es decir, que en las listas pluripersonales tiene que ser hombre, mujer, o a la inversa, mujer, hombre, mujer y así por el estilo. En la última reforma, perdón, de paso voy a hacer un comentario, mi hija cuando se graduó de abogada hizo un estudio de su tesina que luego fue publicada en un libro por parte de la UDLA, en la que también soy profesor, con un prólogo de Dieter Norlen, que hizo un estudio sobre el tema de la paridad de género, y ella en su estudio planteó que para que se concrete la paridad ya en la elección como tal, se debería prever que las listas también estén encabezadas en forma paritaria por hombres y mujeres, y esto fue parte de la discusión legal última, y como ya ayer se comentó, en efecto se incorporó esta obligatoriedad. De tal manera que tanto las listas pluripersonales cuanto las listas uninominales, el encabezamiento tiene que ser observado por parte de las organizaciones políticas en forma proporcional, en efecto, pero para las elecciones del 2025 habrá igual cantidad de listas patrocinadas por una organización política, encabezadas por hombres y encabezadas por mujeres. Lo propio se tiene que observar también en el caso de la elección presidencial. Para el 2025 tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre. De tal manera que creo que en el Ecuador en eso hemos avanzado bastante bien desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista fáctico. Eso ha sido parte de todo un proceso interesante de lucha de las mujeres, en fin. Yo fui diputado en el 96, 98, en el 97 nosotros aprobamos la primera ley de cuotas para los distintos cargos, de tal forma que ha sido un proceso importante. Luego fui asesor de la presidencia del Congreso Nacional de mi país y ahí se aprobó alguna reforma interesante para avanzar en el tema. Además, yo soy un convencido de la necesidad de observar, de respetar la paridad, no solo en las listas de candidatos a las elecciones universales, sino en los distintos cargos. Así, por ejemplo, en nuestro caso ahora está también establecido en la ley que si el presidente del tribunal, como en este caso es un hombre, una mujer tiene que ser vicepresidenta. Lo propio en el Consejo Nacional Electoral, o a la inversa. Si una mujer es presidenta, el vicepresidente tiene que ser un hombre, de tal forma que en los distintos cuerpos colegiados lo propio se establece para la integración de las Cortes. La Corte Constitucional, por ejemplo, está integrada por 5 hombres y 4 mujeres. La Corte Nacional de Justicia, que tiene 21 juezas y jueces en un número igual, de tal forma que en nuestro país cada vez hemos avanzado más con el tema de la paridad de género. Yo sé, también fui hace bastante tiempo, hice actividad política y dirigencial también en mi país. Yo sé que no es fácil la participación de las mujeres en la política, porque esta cultura patriarcal ha hecho que las mujeres sientan, de algún modo, se sientan más cómodas, perdón si la palabra es inadecuada, en sus actividades particulares de la casa, en fin, pero cada vez hay una mayor demanda de las mujeres por su participación activa en la toma de decisiones, y en ese orden creo que es absolutamente justo, es relevante y es necesario. Yo sé que hay muchas personas que creen que no tiene que ser un tema que esté impuesto en la ley, sino que deba responder a los méritos y a las circunstancias propias de cada realidad. Sin embargo, siendo conscientes de este predominio patriarcal, es una necesidad esta previsión normativa favorable a las mujeres. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestra cultura cambie. Hasta cuando tengamos una predisposición absolutamente abierta, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, para que podamos participar en condiciones de absoluta y plena igualdad. En el caso nuestro hay estas previsiones, yo diría, como ha ocurrido ya en el caso colombiano,
Si hubieran listas integradas solamente por mujeres, evidentemente allá se ha dado paso para su inscripción sin tener en consideración la presencia de hombres. Eso es posible, en Colombia sí. Quizá en el caso ecuatoriano un poco más complejo, aunque, como repito, lo que se busca es una atención prioritaria a las mujeres, pero sí hay el mandato constitucional de la paridad entre hombres y mujeres de forma explícita, lo que nos obliga a mantener esta correlación en las listas pluripersonales y ahora también en las listas unipersonales en cuanto a quienes encabecen listas, por ejemplo, para alcaldías, por ejemplo, para las prefecturas, tiene que ser en esa condición. Así que eso quería destacar. Muchas gracias. Su intervención, magistrado Ángel Torres. Me está indicando el magistrado Salas, por favor. Solo medio minuto para expresarles a ustedes que en esta institución que tiene el enorme gusto de acogerlos, la mitad de los directores y jefes son varones y la otra mitad son mujeres, de modo que lo que hemos podido hacer está hecho aquí, nada más. Muchas gracias, intervención. Agradecemos a los señores ponentes que han podido ilustrarnos con sus ponencias desde la visión de cada una de las legislaciones vigentes, señalando y acotando que los órganos electorales para fortalecerse deben preocuparse de sus procesos y sus procedimientos. Y en ello es que el Jurado Nacional de Elecciones está enfrentando este reto de recopilar información para lograr la participación ciudadana en los procesos internos, un reto que de seguro lo podrán lograr luego de varias reuniones de trabajo en las cuales se puedan establecer formas de fortalecer los procesos democráticos, no solo en su país, sino a nivel de toda la región. De la misma forma, el Tribunal Contencioso Electoral se prepara y se fortalece también en normas y reglamentos que de la misma forma como hemos visto el jurado, ha hecho un gran aporte para fortalecer a las organizaciones políticas y que puedan participar dentro de estos procesos de forma activa. Agradecemos su participación a cada uno de ustedes por estar esta mañana en este conversatorio. Que tengan un buen día. Muchas gracias.